Sí. Probando. Calmado que me. Oh, calmado. Wow. Bravo. Oh, esta es la peor hora para grabar. Ya. Después del almuerzo. Ya, Dale. vamos. Sí. Probando. Micrófono sí. Todo funciona bien. Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted nos esté escuchando. Me llamo Jonathan Enrique Soto en el audífono 1 y en el audífono 2 me acompaña don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Estoy bien. Muy feliz porque estoy tomando tecito. Tecito Qué es rico. lo mejor de la vida. Bueno, Sí, yo creo que hay muchas cosas que también son muy buenas, pero me gusta mucho el tecito. Ahora estoy súper bien. Otra semana más de cuarentena, otra semana más grabando el podcast, otra semana más en la cual vamos a entretenerlos y o aburrirlos con nuestra conversación. Así que micrófono 2 tenemos también, micrófono 3, perdón, tenemos, parecemos toma para morir. En el micrófono 3 tenemos a Ignacio Reyes, el alma de la fiesta, Don Comedia, el Corín. La sabiduría misma. Don Comedia, de humorista me moriría de hambre, yo creo. Don Comida. Don Comida ahí podría ser. Ay, no, me gusta más la comida chatarra que comer de gourmet. Aunque no me quejo. Por acá igual estamos bien. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Voy a mandar un saludo especial esta vez. A ver. ¿Por qué? Bueno, estaba hablando con mi... No, sí, es familia. Familia. No. Cambio Sí, que tú esperas, el cambio de la... No, voy a mandarle un saludo a mi tía Jessica Retamales. Yo creo que, bueno, los tres aquí la conocemos. Sí. Principalmente porque me está echando la talla de que hablo un poco en el podcast y que, por último, que le mandara un saludo para que hablara unas palabras más. Así que ahí va el saludo, un beso, la quiero mucho y que esté feliz con su saludo. Y bueno, no puedo ser más expresivo. Tampoco soy comediante, pero unas moneditas me sirven para seguir viviendo. Inserte cuenta root abajo en la descripción. Claro. Primer comentario en YouTube, comentario destacado, la cuenta root del Nato. Oye, no sé, ¿qué te quejáis si no estáis trabajando? ¿Cómo te va con eso? Todavía no termina mi primer mes de trabajo, así por ende no hay sueldo. Oye, calmado, ya es con contrato for the real. O sea, estoy contratado como ingeniero de proyectos trainee, porque no tengo el título. Es como esto. Estoy trabajando de ingeniero de eléctrico, pero sin título. Ya, perfecto. Sí. Qué buena. Sí, para el currículum. Me alegro. Para no salir con 0 años de experiencia y el amor al arte nomás. Como ese estándar, necesitamos ingenieros recién egresados a la universidad con 10 años de experiencia. Exactamente. Quizá en eléctrica pues lo podía encontrar. Son muchos los ingenieros eléctricos que se van a trabajar antes de tener el título porque, bueno, es una carrera difícil y de repente urgen las lucas. Sí, es verdad. ¿Cuántos años en promedio es tu carrera? O sea, yo llevo 9. No. En promedio son 10. Ingeniería civil eléctrica dura 6, ingeniería eléctrica secas dura 5. Y ahora sí, los años de estudio son casi el doble. Sí. Pero por yo sabía de eso. Por distintos factores, no solo... Bueno, aparte que es difícil, por una restricción de los ramos que están muy encadenados, entonces hay muchas cosas que tenéis que pasar para ir avanzando. Entonces casi todos los ramos en mi U por lo menos son anuales y ya eso... un año, o sea, te trazáis una vez y tenés que esperar al año siguiente para tomar el ramo. Y que no son fáciles, entonces es fácil echarse un ramo de electricidad, aunque estudies. O sea, mi nota más baja estudiando fue un 12. Pero aquí estamos. ¿Un 12 a qué equivale en escala chilena? Yo creo que bordea el 1. No, bueno. O sea, ¿es más bajo que 1 o...? Te lo digo al tiro.
Pareciera ser que es más bajo que uno, porque... Mira, es un 1,7. Ah, ya, uno 1,7. Pero es porque en la escala, bueno, en la escala del 1 al 7 regalan un punto. Entonces sería un 0,7 si contáramos de... Ah, claro. Bueno. Está bien. Yo tengo buenas noticias. En mi ver. ficha académica me cambiaron mi estatus de egresado a finalizado. No tengo idea qué significa eso, pero parece que estoy un paso más cerca de ser un profesional. Aplausos. Añadir aplausos acá. Es chistoso porque Felicitaciones, Juaco. yo no sé si es que conté esto en un capítulo. Estoy casi seguro que no, pero en mi ficha académica están mis 8 semestres con los ramos que corresponden, las notas, con la aprobación, todo. Y al final aparece la práctica profesional y aparece el examen de título, que eso ya está todo aprobado. Y estoy muy feliz de que esté aprobado. Pero al final de la ficha académica hay una parte que dice histórico de asignaturas reprobadas. Ya. Este espacio podría fácilmente estar en blanco, así, sin ningún ramo echado. Pero durante mi carrera me eché un Ya, puro ¿qué? ramo, un solo ramo, Ya. todos los que tuve, y era un ramo de primer año, el peor ramo de primer año, el más fácil de todos, que se llamaba técnicas de estudio. Y lo reprobé. ¿Por qué no lo echaste? Bro? Bueno, pasaba que la profesora me caía pésimo. La profesora, para más remate, no era simpática, solamente era como bonita y a todos mis compañeros les gustaba. Pero a mí me caía tan mal que ella fuera bonita era como segundo plano, a mí no me interesaba, porque me caía mal. Entonces yo Van en la faltaba, hermosura. yo faltaba Van a en sus la clases. hermosura, dice su palabra. Claro, yo faltaba a sus clases porque me acuerdo que eran los días lunes o martes, uno de esos 2 días, a las 10 de la mañana. Y yo tenía así como tan metido en la casa que casi todos los días entraba a las 8 de la mañana, que ese día entrar a las 10 de la mañana me generaba conflicto y me quedaba dormido y no iba a esa clase. Y después de esa clase tenía una ventana así como de 3 horas para la siguiente clase. Entonces era como, no, mejor voy a la U después del almuerzo tranquilito, chao, y me eché el ramo por inasistencia. Y yo muy carepalo me fui a presentar al examen porque como falté a algunas clases, no entregué algunos de los trabajos. Me fui a presentar al examen y la profe me dijo, váyase acá, usted reprobó. Pero bueno, ese de mi historial de ramos reprobados, ese es el único que tengo ahí. Y es la deshonra para mi familia. Ramos reprobados. Yo tengo el meu historial. Bueno, es que igual, por ejemplo, mi carrera es relativamente fácil en comparación a otras carreras. Yo me imagino que no está ni cerca el nivel de una carrera de Santa María. Entonces, por eso igual, no sé, pues quizás por eso no tengo tantos ramos reprobados. Pucha, yo creo que son muchos factores. Repito, ahí estoy de acuerdo con el Nato que de repente hay algunas carreras que tienen muchos ramos encadenados. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo me eché un solo ramo nomás, ¿ya? Pero yo creo que podría haberme atrasado más si hubiese, por ejemplo, en algún semestre me hubiese sobrecargado de ramos y todos esos ramos, no sé, fueran obligatorios de un semestre, ¿cachai? Yo, por ejemplo, Matemáticas 4 me lo salté como por 3 semestres porque no era prerequisito de nada. Mientras que para otras personas Matemáticas 4 es como prerequisito para todo, ¿cachai? Entonces, no sé si en eléctrica es que en Mate 4 es como prerequisito para todo. Increíblemente no. Ya. Mate 3 sí, o sea que vendría siendo cálculo diferencial. Pero Ya, claro. no, te habría un puro ramo y creo que era hasta de electrónica, ni siquiera de eléctrica como tal, así que... Entonces, no. por ejemplo, en mi caso, pucha, mi carrera, habían ramos que eran complicados, pero yo creo que si la tuviera que evaluar en términos generales, no era complicada, y yo creo que gran parte de la dificultad, o gran parte del hecho de que fuese flexible la carrera era que no estaba obligado a tomar ciertos ramos en ciertos semestres. Y hay otras carreras que no, pues, estáis calzados, tenéis que sí o sí tomar cierta malla en ciertos semestres específicos. Yo también me eché un solo ramo y fue dramático como me lo eché. ¿Lloraste? Oh,
Lo que más me da rabia era que... Lo que más me da rabia es que me lo eché, siento que de una manera tan estúpida. El ramo era electrotecnia. ¿Ya? Es un ramo en que hablan como los fundamentos de la electricidad y se ven como circuitos y cuestiones así. Te enseñan a controlar la electricidad. Claro. Te vuelves Exactamente. maestro de electricidad. Claro, puros avatar de la corriente. Y el asunto es que para el primer certamen, sí o sí teníamos que usar una calculadora científica. No sé si tú te acordás que en el colegio, o en el colegio, pues, cacha, o en la misma PSU, de repente teníais ecuaciones y teníais sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, por lo tanto, dos ecuaciones. ¿Ya? Ya, pues, en electrotecnia eran como grupos de como de 10 ecuaciones y 10 incógnitas. Entonces, pucha, resolverlos a mano nunca lo iba a hacer, pues. Así que sí o sí teníais que usar una calculadora científica. ¿Ya? Entonces, yo me conseguí una calculadora científica y toda la cuestión. Y al momento en que estaba estudiando para el certamen de ese ramo, en todas las preguntas aparecían solamente sistemas de a lo más 4 incógnitas, ¿cachai? Y el tema es que yo en la calculadora, yo no sabía que había una aplicación que como que te facilitaba el hacer sistemas de ecuaciones. Era como una tabla de Excel, tú colocabas nomás los números y listo, pum, te lo calculaba solo, ¿ya? Como yo no sabía eso, yo aprendí cómo programar la calculadora, no programar no, pero cómo ingresar todas las 4 ecuaciones en forma de código en la calculadora para que las tirara de una. El tema es que se demoraba como 3 minutos en tirar una respuesta, te lo juro, así tú colocabas la cuestión, colocabas así como resultado, igual está, la pantalla se iba a negro y se demoraba, te prometo, como 3 minutos en dar una respuesta. Ya, pues llega el día del examen de ese primer certamen. Y cuando aparece la pregunta, sistema de ecuación de 7. Así como, chuta, oh. Ya, pero no importa, ¿qué más complicado puede ser que lo que ya hice antes? Ya, pues, coloco toda la cuestión en la calculadora, y lo angustiante en el certamen no era solamente el tener que hacer el ejercicio correctamente, sino que también que la calculadora se demoraba 3 minutos en darte una respuesta, y tú querías la respuesta ahora ya. Pasaron los 3 minutos, yo ahí esperando pacientemente, así ya agitando el pie, y me sale el siguiente mensaje. Demasiados argumentos, no podemos calcularte un resultado, una cuestión así. Así como, ¿qué? ¿Pero por qué? Y ahí como que notita al margen decía como, deberías, o sea, algo así como, esta respuesta, una cosa así como que puedes resolverla usando una aplicación que tenía que haber instalado antes, ¿cachai? Y yo terrible pollo no la instalé antes. ¿Sí? Y fui bueno nomás, pues me fue terrible mal en ese primer examen, pero en el segundo lo repunté y me fue súper bien. Y para el último me pasó que me coincidió con otras entregas de proyectos de otros ramos y la cosa, y me acordé que tenía el último examen el mismo día del examen, a las 12 del día, y tenía el examen como a las 5 de la tarde. Entonces nada, pues me fue terriblemente mal. Así que por pajarón, por Larry nomás, listo, me echó un ramo. Qué triste. Ya de ahí me acuerdo, me da pena. Pero bueno. Ya vamos a tener a Arjona en el podcast llorando durante 10 minutos más. O sea que estoy pensando en una idea súper extraña de compilar todos los momentos en el podcast que yo he cortado, pero solamente de los momentos en los que nosotros decimos para ver si es que desde el primer capítulo cuánto tiempo hacemos solamente de y subirle como un capítulo del podcast que se va a llamar Edition. Claro. Bueno, si es que a usted le gustaría ver eso, lo puede poner como comentario o algo, lo puede escribir a nuestro Instagram. Un proyecto especial. El Patreon. Oh. Oye, durante esta semana yo encargué una cajita de galletas Carilú. Me llegó el día de ayer y el día de hoy ya no existe. Así de ricas son. Así de ricas. Pero tú me habías pedido Carilú hace poco. Antes de esto. Bueno, soy libre de pedir las Carilús que quiera, ¿no? Soy un hombre profesional, yo me esfuerzo para pagar mis Carilú. Exacto, es como comprar el kilo toda la semana, comprar una Carilú toda la semana. Exacto, listo. ¿Viste? Gracias. No, gracias. O tabaco o alguna cosa, otro vicio. Exactamente. Así que
oficialmente presentamos a nuestro auspiciador que nos ha acompañado desde el capítulo 2. Paco, ¿presentáis tú o presento yo? Dale tú, Juanita, dale tú. Las únicas, las exquisitas, las increíbles, las hermosas, las deliciosas. ¡Arilu! ¡Cookies! Las mejores galletas que usted se va a poder encontrar en todo el paraíso, me atrevo a decir que en todo Chile. Carilú Cookies. Ahora no solamente vende galletas de miel, vende también galletas hechas de mantequilla. Las más exquisitas galletas usted las va a poder encontrar solamente con Carilú Cookies. Dicen que de hecho el antiguo dicho de una no es ninguna es de un antiguo profeta que profetizó que iban a existir las Carilú Cookies y que de ahí salió el famoso dicho de una no es ninguna. Así mismo pasa con Carilú, usted se come solamente una y quiere comerse todas. De hecho, nosotros lo comprobamos cada vez que grabamos el podcast en vivo y en directo en la iglesia. Llegaban las Carilú Cookies y antes de terminar la pauta ya se habían acabado. Exactamente. Pero se disfrutaba cada segundo con Carilú Cookies. Muy buenas las galletas y las extraí. Usted las puede encontrar en Instagram, @Carilú_cookies, @KARILU_COOKIES. Acepta todo medio de pago, efectivo, débito, crédito. Rupia, créditos del Senado Galáctico, lo que usted pueda ofrecer como medio. ¿Y cómo la podrían encontrar las personas si es que no saben escribir el arroba? En Google, ¿o no? Si ponéis lo mismo en Google, debería tirarte al Instagram. Probablemente. Listo. La voz de la sabiduría. La voz de la sabiduría. Acá. Me encantó ese silencio incómodo. Me mataste. Hasta ahora ya no estoy procesando información tan rápidamente. Es que yo me acuerdo de esos tiempos. Bueno, pero Carilú Cookies, compren sus galletas Carilú Cookies. Así que vayan corriendo a pedir sus galletas. Sí, ahora me acuerdo de esos tiempos donde uno, por ejemplo, iba al ciber y quería hacerse, como hablamos de la semana pasada, de su primer correo, y uno no tenía idea cómo poner el arroba. Y dependía de la configuración del computador, si estaba configurado como americano, como en español o en otro idioma, en la forma en la que era la configuración para poner el arroba. Si no me equivoco, nosotros usamos Alt 2, ¿o no? En español, no. No, Alt Q. Alt Q. Sí, Alt Q. Es Alt Q o Shift 2, cualquiera de las dos. Ya. O sea, según la configuración del teclado. Claro, entonces, no sé, ¿ustedes nunca tuvieron problemas para poner el arroba? El Nato está mandando arrobas por el chat. No, porque Eso, la verdad, somos de una generación donde sabía leer un teclado. Sí, pues. Sabía leer los símbolos del teclado. Sí, exactamente. Muchachos, ¿sabes qué? A nosotros no se nos ocurrió haber hecho una encuesta en Instagram para que la gente ponga sus primeros correos. Lo hubiéramos hecho y podríamos habernos puesto a reír a ver un ratito de los primeros correos de las personas que los compartieron. Claro. Ojo, no reírnos de la gente, sino que reírnos con ellos. No, yo sí me quiero reír de la gente. Aquí. Ay, esta gente. Oigan, ¿y esta semana han descubierto algo esta semana? ¿Así algo que no sabían que existía o algo que les llama la atención? No. Mira, muy rapidito. Te cuento que esta semana descubrí un canal de YouTube de una asiática, creo que es japonesa, que come. Lo único que hace es comer, pero como que se puso un micrófono, se pone como un micrófono, no sé si en la garganta o cerca de la boca, no sé, pero que le amplifica el sonido de sus mordiscos, ¿sí? Como cuando ella mastica. ¿Ya? ASMR, puro y clásico. Claro, el tema es que, caché, y el video tiene como 6 millones de reproducciones. Yo dije, pero qué onda, cómo tiene tantas reproducciones y tantos likes, ¿ya? Y hablando con una amiga me contó que, claro, pues, como que en China, Japón, estos países raros, como que ya el nivel de vida está tan acelerado que la gente de repente, como no quiere comer sola, pone videos de gente comiendo mientras come, para no comer. Qué entretenido. Bueno, el Nato dijo el acrónimo ASMR. Yo creo que no todos saben lo que es una ASMR. ASMR significa Autonomous Sensory Meridian Response, o respuesta sensorial meridiana autónoma. Esto lo estoy leyendo porque no es algo que me sepa. Y que es un fenómeno biológico que se caracteriza por así como una sensación placentera que provoca calidez y relajación. En general, los ASMR en audio son cuando alguien
está haciendo algún ruido, sonido o algo así como extraño muy cerca de un micrófono y que de alguna forma a la gente como que le genera una sensación placentera, no sé, como agradable. Así que eso es una ASMR. Ya. Oh, qué raro. Sí. Qué raro. Pucha, para mí no era, para mí la verdad, o sea, depende del video. Para mí no era placentera escucharla comer. De hecho, como que me perturbaba porque, bueno, justo en el video que vi, perdón, se comía 3 hamburguesas, se comía como 12 aritos de cebolla, 3 barritas de queso fritas y como, no sé, como medio kilo de papas fritas. Y la chica que se las comía era súper delgada, así yo, de verdad que como que lejos de relajarme, como que me perturbó ese video. Pero bueno, eso. No sabía que existían ese tipo de videos y que tenían tantas visitas. Ya, igual como para cerrar el bloque, yo quiero dar el último dato freak, que esto lo vi la otra vez, y que les sorprenderá la mayor cantidad que una persona ha podido comer de Big Macs, las hamburguesas del McDonald's, son 32 Big Macs. Pero eso fue una persona que hizo como un speedrun de comer hamburguesas, que eso es como comerlas en el menor tiempo posible. Y fueron 32 Big Macs en 38 minutos con 15 segundos. Oh. Si no me equivoco, hay una persona que en más tiempo, en más de una hora creo que fue, se comió creo que 34 o 35 Big Macs, pero de ese como número como que no ha pasado la cantidad de Big Macs que come la gente. Loco, No sé si onda. decir común. Pero igual pues son 32 hamburguesas. Yo con 2 hamburguesas me muero. Quizás 3. Una promoción del Pedro, Juan y Diego de 2 hamburguesas, 2 papas y 2 bebidas por 3 lucas. En el capítulo anterior de Una lumbrera abordamos la primera carta de Pedro desde el versículo 10 al versículo 17. El Espíritu de Cristo que opera hoy en día era el mismo a través del cual los profetas de antaño hablaron acerca de Dios. Los profetas de antes hablaban acerca de la gracia, de la justicia, de la salvación y de un juicio. Sin embargo, ellos no hablaban por voluntad propia, hablaban a través de un espíritu que los inspiraba. Este espíritu ya era Cristo mismo, operando desde aquel entonces, el día de hoy. Nosotros que ya hemos recibido este mensaje, lo que nos queda es ceñirnos, ponernos en manos a la obra, ser sobrios y esperar en la gracia que Cristo traerá. Así como el que nos llamó es santo, estamos llamados a ser santos en nuestra manera de vivir, conociendo que aquel a quien reconocemos como nuestro Padre no hace acepción de personas. Es a través de su amor y por medio de su conocimiento que nos conducimos durante el tiempo de nuestro caminar en la fe. El día de hoy abordaremos desde los versículos 17 en adelante. La semana pasada habíamos terminado con el 17, pero quedamos con el compromiso de seguir abordándolo el día de hoy, ya que el 17 después tiene una continuación en los versículos posteriores. Así que ¿Releamos el 17? sí, por ahí. supuesto. Por supuesto. Lo leo, dice, si ustedes llaman Padre al que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Ok, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. ¿Dejo hasta ahí o sigo leyendo hasta el final nomás? ¿Qué opinas tú, Jonas? Dejémoslo hasta ahí por ahora, pues. Después Ok, seguimos. perfecto.
Seguimos ahondando. ¿Qué versión leíste? Solo para tenerlo. La Reina Valera contemporánea. Que la 960 era muy parecida. Ah, Muy igual, seguramente. diría. ¿Cómo se llama? Los traductores que hicieron esta nueva versión les dio lata de traducir esta parte y dijeron, dejémosla igual nomás. Claro. ¿Cómo te habla este pasaje? O sea, igual, por ejemplo, usa figuras que son bastante repetidas en el Nuevo Testamento, que son la de ser rescatado, así como de la vida sin sentido, como es lo que parte diciendo el 18. La herencia, ¿cachai? Como el sacrificio de Cristo, que todo eso es como lo que al final como que consume este rescate. Y además como que hace una alusión a que esto ya les fue dicho, como habíamos leído delante. O sea, el capítulo anterior, de hecho, venía como diciendo desde el versículo 10 más o menos que los profetas hablaron anteriormente. Y que esto se ve reflejado en lo que estas personas ya conocen a ese tiempo. Y lo que nosotros ahora a nuestra actualidad también logramos conocer, como a través de quién nosotros fuimos salvos, y reconocer que solamente a través de ese proceso de santificación y salvación que Cristo nos otorga es que nosotros podemos estar vivos el día de hoy prácticamente, así como bacán para verlo como un motivo para agradecer. Comprendo. Cuando tu versión habla acerca de los padres, en el versículo 18. Sí, fueron rescatados de una vida sin sentido, la ellos? cual heredaron de sus padres. No. O sea, como que los padres de las personas a las que les estaba hablando les habían heredado como una vida sin sentido. Uh-huh. Igual llama la atención que esos padres a los que se refiere Pedro no son precisamente griegos, pues. O sea, se supone. Si está hablándole a comunidades de creyentes judíos. Claro. Hablando de que había una manera vana de vivir, había una manera vana de ejercer la fe. Uh-huh. Y creo que es por eso que menciona junto con esta manera vana de vivir aquí el tema del rescate. O sea, ustedes fueron rescatados de esta manera vana, pero no se rescataron con oro o con plata. Bueno, igual fuera de todas las Sí. figuras como literales que podemos encontrar dentro del texto, o todas las formas de quizás entender como referencia, igual pongámonos a pensar también en la gente a la cual le está hablando, po. O sea, a la gente que le está hablando probablemente sean o gente que participó de la muerte de Cristo, o sea, como personas que estuvieron presentes durante su vida y su muerte, o herederos de esas personas. Esto, si no me equivoco, se escribe ya varios años. O sea, primero de Pedro es como un Pedro ya bien mayor, ¿cierto? O sea, corríjanme. Como no el mismo Pedro que encontramos durante la vida de Cristo, un Pedro que ya pasó tiempo. Entonces, probablemente también le esté escribiendo a herederos de las calamidades que cometieron como pueblo. O sea, una cuestión que como que se le recrimina harto, así como en general, a los judíos así como más tradicionales, es que básicamente tuvieron al Salvador al frente y lo ignoraron. Y es más, lo mataron. ¿Cachai? Entonces, claramente lo que heredaron de sus padres, si es que solamente fuera una herencia que viene así como del lado más judío, más que cristiano, claramente es una vida vana, pues sin sentido, porque no conoce a Cristo. A diferencia de ellos, a los cuales sí se les está hablando, que quizás no estaban del todo convencidos. Igual uno siempre mira la Biblia como desde una perspectiva súper espiritual y está bien. O sea, nosotros entendemos que son palabras espirituales que Dios pone para que nos hablen el día de hoy, pero curiosamente a la gente a las cuales le fueron escritas todas estas cartas no eran seres de luz, llamémoslo así,
eran humanos comunes y corrientes como nosotros. Mm. Por eso pienso también que, oye, una vida sin sentido que quizás suena fuerte, que heredaron de sus padres, obvio. Si quizás lo que ellos mismos heredaron y quizás a nosotros nos llama ahora, es algo que quizás no estaba fundamentado en la fe de Cristo. Puede ser. Puede estar equivocado. Ahora, la forma en la que fuimos rescatados de esta manera, de este sinsentido de la vida, era precisamente a través de la sangre de Cristo, de un cordero que no estaba contaminado. Al menos eso menciona el versículo 19. Y en el 20 y en el 21, bueno, primero en el 20 habla, si bien no creo que ese sea el centro de toda esta enseñanza, sí menciona que la muerte de Cristo fue algo que no ocurrió por accidente. ¿Ya? Me acuerdo que hace un tiempo leí, no sé si tú caché la banda Gungor. No. Ya. ¿Dónde lo ubico? Gungor, Michael Gungor Band, ¿no? Bueno, creo que los vocalistas de estas bandas, cuyos apellidos en verdad dan el nombre a la banda, como que afirmaron que ellos no podían creer en el fondo de que Dios hubiera enviado a Cristo a morir. Como que no, a ellos como que decían que no puede ser que un Dios amoroso envíe a la muerte a su hijo. Bueno, ahí viene todo un tema de, bueno, cómo entonces cómo se producirá en el mundo de ellos la salvación, ¿cachai? Porque en el fondo, si Dios no envió a su hijo a morir, entonces lo envió con otro propósito a la tierra, ¿cachai? Y por acto de magia, justo las cosas coincidieron y se confabularon para que, Cristo nos salva. ¿Cachai? Ahí se van, no, en verdad no sé cómo resolverán ese misterio, ¿ya? Pero me llama mucho la atención de que, independiente de cuáles sean nuestras concepciones acerca de la vida y la muerte, el versículo 20 dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, como antes de que el mundo fuese lo que es, lo que conocemos, que Dios ya se había propuesto cómo iba a ser este plan de salvación y cómo se iba a manifestar también a los que Él iba a crear. Y que si bien estaba destinado desde antes, fue manifestado en los últimos días precisamente por amor a nosotros, a los que podemos leer la carta hoy en día. Igual, curioso que en esos tiempos haya usado el término últimos días, porque yo creo que lo encontramos en hartas cartas que son enviadas a, por ejemplo, personas que reciben como la enseñanza de Cristo, la referencia a los últimos días. Y pareciera ser que nos hace sentido cuando, por ejemplo, las personas nos dicen, no, es que estamos en los últimos días. A ellos les decían, por ejemplo, yo creo que los hermanos de su iglesia es que estamos también en los últimos días. Claro. Pero estos últimos días como que nos hacen una alusión así como, oye, quedan 5 días para que se acabe el mundo. Sino que se refieren a un periodo de tiempo que la verdad es indeterminado para nosotros, porque, bueno, para Cristo es conocido, pero para nosotros es indeterminado. Y la palabra dice que incluso ni los ángeles saben así como cuándo llega como el fin de este periodo, que es la venida de Cristo, la segunda venida, como se le conoce. Y es interesante verlo de esa forma porque cuando encontramos en la palabra como que en los últimos tiempos se van a manifestar tales cosas se vienen manifestando desde que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. O sea, claro. Por ejemplo, que veamos plagas, que veamos el coronavirus incluso. Nos van a censurar ahora de YouTube por esto, no, mentira. que veamos guerra en el mundo, no necesariamente significa que Cristo va a venir así como en 2 días más. Puede venir, sí, si quiere, lo va a hacer. Pero sí es como una forma de que nosotros entendamos y que nos motivemos a primero entender en nuestras vidas quién es Cristo y qué es lo que hizo por nosotros. Yo he hecho que por ahí también va el sentido de este texto. Y como a ustedes ya se les dijo esto antes para que se les fuera manifestado en estos tiempos que era necesario, y entender cuál es la labor importante de, por ejemplo, lo que está haciendo Pedro en este caso,
llevando el evangelio a los que de alguna forma ya conocían a Dios. O sea, esta gente, por ejemplo, como vemos en el 21, que les dice para que ustedes tengan puesta su fe y esperanza en Dios, yo creo que no son personas que desconocían tener fe y esperanza en Dios. Para ellos no era una cuestión extraña o anómala. Sobre todo viniendo de una herencia judía, donde, pucha, yo creo que en sus conversaciones diarias hablaban de Dios, de Jehová, ¿cachai? Sino que para recordarles que Cristo es el Hijo de Dios y este evangelio fue hecho para que ellos de alguna forma refuercen esta fe y esperanza. Finalmente, en cierta forma, si hilamos todo desde el versículo 18 al 20, al 21, perdón, lo que nos rescató no fue oro, plata, haber sacrificado lo más valioso que teníamos. No se produjo de haber nosotros entregado algo, sino que se produjo de Dios habernos entregado la vida de Cristo. Como mediante Cristo nosotros creemos en Dios, que Dios le resucitó de los muertos y que, bueno, lo ha hecho soberano de todas las cosas. Bueno, igual dentro del mismo capítulo se hace la alusión al oro, bueno, en una parte al oro y a la plata, pero otra al oro, en dos contextos distintos, pero que es curioso verlo. Sí. Sí, es curioso ver, por ejemplo, de que en la primera parte dice que la fe tiene que ser probada como el oro, o sea, como se prueba el oro a través del fuego. Claro. Curioso porque pareciera ser como que nosotros sí pudiéramos adquirir oro a través de oro. O sea, yo creo que si nosotros vamos a una casa de empeño y decimos, ¿sabéis que quiero ese anillo de oro? Y yo le pago plata así, efectivo, que equivale al valor del oro, y me podrían dar ese oro, ¿cachai? Pero acá como que después la siguiente alusión dice, pero que esta cosa no se puede pagar con oro. Claro. Sino que solamente era el sacrificio de Cristo el que podía pagar esto que es tan valioso como el oro. Bueno, y esa alusión que siempre se ha hecho de el oro, el cristal, la plata, que son solamente figuras para que nosotros en nuestra limitada mente podamos entender estos conceptos, po. O sea, imagínate, no sé, querís pegarte un duchazo en el cielo y tener que bañarte en un mar de cristal, te cortarías completo. ¿Cachai? O en las calles de oro, no sé, pues si pega el sol fuerte se calentaría caleta. Pero sí son figuras que nosotros podemos entender claramente porque es como valioso, como incluso mucho más bacán de algo que podamos tener en nuestra vida. Versículo, voy a leer hasta el 25, ¿ya? Dale. Desde el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mm-hmm. El capítulo 1. Ahí finaliza el 1. Curioso. Bueno, la figura literaria que usa al final, cuando habla sobre la hierba, la flor, pero que la palabra permanece, es una imagen que se encuentra en Isaías. Isaías 40. Acá tengo como la notita al margen, así que ahí la puedo encontrar. A ver, dale. O sea, ¿qué quiero decir? Siempre me llama la atención cuando la Biblia hace como referencias cruzadas. Y qué bacán que haya gente que se haya dedicado a buscar las referencias cruzadas. Porque para nosotros en la actualidad, por ejemplo, no es común que nos aprendamos las enseñanzas del profeta Isaías, casi como si tuviéramos que dar cátedra de eso, como si era para ellos importante, para los judíos en este caso. Por ende, cuando les hablan en citas del Antiguo Testamento a este tipo de personas, les están hablando de cosas que ellos quizás escucharon 1 y 1000 veces. Cosas así como que, no sé, pues nuestros papás siempre nos dijeron así como, no, tómate todo el Milo porque si no te vas a quedar chico. Y después cuando te quedes chico, ¿te acordáis de esas palabras de tus viejos cuando ya eres grande? Pues, o sea,
Y es como que se te viene a la mente algo que tú escuchaste tantas veces que es como, oye, de verdad, tiene sentido esto. Y quizás especulando un poco, no me gusta mucho especular sobre el texto bíblico, pero quizás dentro de la misma persecución que ellos estaban teniendo, les era súper difícil encontrar tiempos para recordarse la palabra entre ellos. Entonces, que llegue una persona así, Pedro, y les manda una carta diciendo este tipo de cosas, recordándoles de dónde vienen, y más aún, recordándoles a Dios, es como, wow. Debe haber sido súper agradable para ellos. Fin de la especulación. Bueno, el versículo 22 parte hablando de purificación. Dice, las almas de los creyentes son purificadas por la obediencia a la verdad. ¿No? Yo creo que acá también estoy especulando, pero creo que cuando la Biblia nos habla de obediencia a la verdad, no se refiere a una obediencia de ya le voy a hacer caso para que no me moleste más, ¿ya? Sino que es una obediencia de recibir el mensaje y sinceramente y de corazón creerlo y disponerse a obedecerlo. Yo creo que es ese tipo de obediencia a la fe, o sea, que habla ya de una convicción acerca de lo que significa la palabra para cada uno. Sí, para todo tipo de discurso. O sea, yo creo que el cómo nos tomamos el discurso de alguien dice mucho acerca de cómo consideramos a esa persona en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, hay cosas en las cuales uno tal vez habla con amigos y los consejos que le pueden dar a uno es como, ya. Pero cuando uno los habla con su mejor amigo o con otra persona, a esa persona tal vez dijo exactamente lo mismo que dijeron los otros. Pero es como, a esta sí le creo. ¿Cachai? Entonces, yo creo que cuando nos habla de que nuestras almas son purificadas por obedecer a la verdad, también tiene que ver con cuál es nuestra actitud ante aquel que nos habla la verdad. ¿Ya? O sea, nosotros obedecemos, pero ¿cuál es nuestra actitud a la hora de obedecer? Obviamente nuestra actitud es algo así como, yo le creo porque esta persona es tanto, ¿cachai? O sea, yo le creo a Dios porque creo que es el Dios verdadero. O yo creo que este mensaje es verdadero porque creo que proviene de Dios. Pero que esta purificación de las almas por obedecer a la verdad es algo que dice mediante el Espíritu, en cierta forma, como para decirnos que igual que paradójicamente no es algo que podemos forzar, no es algo que podemos decir como, sí, me voy a obligar a obedecer, porque paradójicamente el que produce el querer, el hacer, incluso la predisposición de nuestro corazón es el Espíritu. ¿Cachai? Entonces, como el Espíritu nos guía finalmente a obedecer a la verdad, a amarnos fraternalmente, pero no con fingimiento, como lo dije antes, obedecer así como ya le voy a hacer caso para que me deje hinchar, sino que amor fraternal no fingido, y para amarnos unos a otros de manera así, desde lo profundo de nuestras entrañas, como cuando uno se encuentra con alguien muy querido después de mucho tiempo de distancia, es como el reencuentro y la música ahí música de reencuentro de teleserie, ¿sí? Ese tipo de amor como entrañable. Y en todas estas como operaciones que hablamos que pueden ser complicadas porque tienen que ver con discernir lo que pasa verdaderamente en el corazón, con obedecer pero de manera honesta, no obligada, y con amar de manera honesta, no obligada. Son cosas que uno dice, pucha, pero uno en el solo hecho de intentar obedecer como que ya está forzando algo. Acá nos dice que esto es mediante la palabra. Claro, porque es nacido de nuevo a través de la palabra. Claro. Exacto. Y ahí se toma de la figura esta que aparece en Isaías y le dice, claro, pues todas estas cosas
que podemos encontrar en la tierra se echan a perder. De hecho, en otros libros de la Biblia también hacen referencia a la ropa, que por ejemplo se la comen las polillas, o no sé, que las pertenencias se llenan de moho. Pero que la palabra del Señor, en la cual está fundamentada este amor, permanece para siempre. Me acuerdo que alguna vez leí que en su sabiduría Dios quiso que la palabra fuese plasmada en escritura, en papel, ¿no? Y que este autor, del cual yo leí esta premisa, decía algo bien interesante en verdad. Una vez que una obra es impresa en el papel, permanece. Ya fue escrita, ya fue hablada. Entonces, por ejemplo, tú puedes quemar copias del Quijote de la Mancha, pero el Quijote de la Mancha existe, ya existe, ¿cachai? El hecho de que tú quemes una copia del Quijote no va a hacer que el Quijote de la Mancha deje de existir, porque primero van a existir miles de otras copias más. Y en ese sentido se vuelve casi imposible ya eliminar la palabra, porque una vez que fue escrita y que fue producida y que se distribuyó y que se generó muchas copias en todo el mundo, ya se vuelve una obra que materialmente incluso adquiere una trascendencia eterna. O sea, ya no hay manera de borrar la palabra, que la palabra ya está. El día de mañana alguien puede eliminar una copia de la Biblia, pero eso no significa que vaya a eliminar la Biblia. El día de mañana alguien puede proponerse eliminar los Nuevos Testamentos, por ejemplo, pero el Evangelio existe, los Salmos existen, las enseñanzas que Dios nos quiere dar existen y permanecen para siempre. Durante esta semana han existido... ¿Pero por qué hiciste eso? Quería darme una impresión. Te quería asustar para despertarte, mojones. Estoy durmiendo. Sí. Oh, que no sé por qué tengo tanto sueño. Discúlpenme, señores auditores, de verdad. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Paco tiene ganas de cantar. Ya, dale, no, mojones. Les voy a... No, antes de empezar con el tema, quisiera comentar un poco acerca de una noticia que ocurrió hace unos días. Si usted no vive en Chile, o si ha estado viviendo debajo de una piedra, le comento entonces que hace unas semanas, en verdad, una profesora llamada Joana Agurto buscó una manera de emprender. Ella vendía miel. Entonces creó una marca de su producto, a la cual puso Miel Gibson. Y la imagen que tenía la miel era, en el fondo, el actor Mel Gibson, pero en su personaje de William Wallace. Entonces, de la película Corazón Valiente, que creo que ganó un par de premios Oscar por ahí. Corazón de melón. Exactamente. Corazón de Mel Gibson. Entonces, el tema es que esta miel se llamaba Miel Gibson y arriba decía solo para valientes, y estaba la imagen de ahí de William Wallace, ¿ya? Interpretado por Mel Gibson. Ocurrió todo un conflicto porque uno de los abogados de Mel Gibson se puso en contacto con la empresaria, con la microempresaria chilena, a fin de que dejara de usar la imagen de su representado, Mel Gibson, dentro de sus productos, ¿no? Estos abogados amenazaron a la señora Joana Agurto con una demanda si es que seguía haciendo uso de la imagen. Finalmente, la historia se llegó a un acuerdo intermedio en el cual la señora, en el fondo, se comprometía a ya no usar la imagen del artista, del actor, para su producto, pero podía seguir usando el nombre Miel Gibson.
ya como su marca. La historia tomó una nueva arista cuando el día martes de esta semana se informó que una empresaria chilena llamada Paula Hyatt. Paula Haidt, ¿no? Paula Haidt había inscrito la marca a nombre suyo un día antes que la profesora Johanna lo hiciera, ¿ya? Pero ojo, esto fue esta semana, o sea, el día lunes la empresaria Paula Haidt lo inscribió y el día martes la profesora Johanna lo hizo. Y en el fondo lo que se vio a juicio de la opinión pública respecto a este caso es que finalmente la señora Haidt hizo un uso, en el fondo se aprovechó de la notoriedad y de la popularidad que había adquirido este nombre y lo inscribió a nombre suyo, ¿no? Por si acá esto no es la primera vez que pasa en Chile. En Chile, por ejemplo, el nombre Pikachu está registrado y una persona particular, un chileno, tiene los derechos sobre el uso de la marca Pikachu, ¿ya? O sea, del nombre Pikachu como marca, ¿ya? Y hace el Pikachu Day, ¿ya? Por si no lo saben. El tema es que la primera reacción de toda la gente fue de juzgar, de condenar a la empresaria que se había aprovechado de la creatividad, del ingenio, etcétera, de la profesora Johanna, que bueno, no deja de ser cierto eso, pero sin embargo con cierto dejo en el fondo de desazón, porque la marca ahora quedaba a nombre de esta empresaria que no hizo nada por crear en el fondo esta marca. No se enfrentó a los abogados de Mel Gibson, que esta noticia, todo esto salió pero en portadas internacionales, ¿bien? Yo personalmente también pensé que ya que esta empresaria había inscrito la marca a nombre suyo, entonces ya no había nada más que hacer, hasta que me encontré con una entrevista que le hicieron a María José Arancibia, que es la abogada de la señora Johanna Agurto, ya, para una entrevista para el diario Financiero. Entonces, a través de esta entrevista, la abogada sostiene que la verdad es que no es que, a ver, voy a parafrasear en el fondo de la entrevista, no es que con esto todo esté perdido para la señora Agurto. De hecho, no está para nada el escenario de esta manera. En estos momentos hay 2 solicitudes en trámite ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Ambos deben cumplir las etapas que la ley indica dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No es que como Paula Haidt lo inscribió primero, entonces automáticamente tiene los derechos, sino que ambas marcas van a pasar por un proceso de validación, en el fondo, de los derechos de propiedad sobre el nombre Miel Gibson, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde este momento, ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ambas marcas van a tener que, en cierta forma, demostrar que son las legítimas propietarias de la marca. Y bueno, en cierta forma, en verdad, yo ya no, de ahí sí que yo ya no creo que gane Paula Haidt los derechos de propiedad, porque ya es como de conocimiento público que la propiedad de la marca es de la señora Agurto, independiente de que haya inscrito la marca un día antes. De hecho, Entonces, yo predigo desde este momento que de hecho el estallido social 2.0 va a tomar fuerza solamente por esto. No, se va a generar la principal causal del estallido social 2.0 va a ser Miel Gibson. Yo lo predigo. Ustedes ya van a ver. Se van a acordar de mí en 2 semanas más. ten cuidado porque capaz que después te hablen de falso profeta. O en una de esas pasa, po, y me acusan de producir un estallido social. De predecirlo. Claro. Exactamente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero profundizar en la necesidad que tenemos de poder profundizar mucho más en las noticias, más allá de los titulares que leemos.
Porque, por ejemplo, claro, nosotros leímos la noticia acerca de esta empresaria y de inmediato asumimos que automáticamente ella se quedó con los derechos de propiedad por inscribirlos primero, cuando en verdad, la verdad es que empezó un proceso que en verdad dura 30 días y en el que se debe validar que no hay conflictos de interés, no hay una marca que lo haya, o no hay una persona natural que haya inscrito la marca legítimamente. Entonces, a pesar de que Joana Aburto haya inscrito la marca un día después, ella ante el Instituto Nacional todavía es podríamos decir que todavía tiene las de ganar en este proceso de validación de su marca. Yo no sé, chicos, si ustedes han tenido experiencias respecto a noticias que ustedes dijeron, no, esto cómo puede ser, hasta que se metieron a leer la noticia. A mí siempre me pasa con general todas las noticias que así que son como muy nuevas, de que trato de no hacerme un juicio de valor así como al instante. Me pasó, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue todo este revuelo porque un médico en Melipilla no quería atender a unos carabineros supuestamente, como se relató la historia? ¿Ya? Y con la frase típica de yo no atiendo pacos. Yo me acuerdo que ahí tuve una discusión con mis viejos, porque mis viejos estaban por el lado así como de que no, pues estaba súper mal y que no. Y yo por el lado de que, o sea, yo no pensé en, oh, sí, está bien, que no atienda a Paco, soy un Justice Warrior y voy a luchar por los... No, sino que yo estaba pensando en que hay tan poca información y tenemos un relato unilateral que la verdad no podemos hacerle un juicio de valor sobre este tema. Pero uno se metía, bueno, yo que me gusta tener cringe siempre y que me dé así como vergüenza ajena a la demás gente, me meto a Twitter. Y era horrible, pero la comunidad de Twitter siempre es horrible, es apestosa, pero era horrible escuchar así como la gente así por un lado diciendo, no, es que no puede ser que un profesional de la salud, además era extranjero, y la típica, ay, échenlo del país, devuélvanlo a su país y la cuestión, mientras que por el otro lado así como todos los demás diciendo, viva, celebremos a esta persona que no atendió pacos, ¿cachai? Esa era como la gran discusión, y fue como, pucha, esto fue una cuestión que pasó ahora así como en este momento y yo no tengo nada de información como para decir, oye, sé que esta es la postura que yo voy a tomar. Claro. Pero toda la gente así como, ay sí, básicamente estaban como, no, protejamos el país y destruyamos el país. Eran como las únicas dos opciones que existían en este caso. Era como, sí. Wow, no, fue horrible de hecho meterme a Twitter para esa discusión. Sí. Eso me pasó. Perdón, dale. No, pues que eso me pasó, por ese caso, por ejemplo, me acuerdo de ese caso particular en este momento. Ah, ya, perfecto. ¿Nato? O sea, la verdad es que, bueno, no consumo mucha prensa de cosas que pasan en Chile, pero sí, por ejemplo, pasa muy típico con este tipo de noticias como pseudocientíficas que dicen NASA confirma que asteroide va a chocar con la Tierra. Y tú te ponías a leer y no es lo que pinta la noticia. O sea, es como que NASA descubre un satélite que pasará cerca de la Tierra y podrán tomarle fotografía. Pero sí, o sea, lo que a mí me llama la atención es cómo los titulares tratan de vender una idea, más que... Y la gente se queda con los titulares, más claro, que leer la noticia. Y yo creo que eso es lo que estamos apuntando ahora, es que de repente somos cegados por lo muy bonito que pueda sonar el titular, pero no vamos al trasfondo, buscar los hechos, buscar la fuente, porque también tenemos que decir que no todos los medios, bueno, depende mucho de cómo esté influenciado el medio, a qué va a mostrar. Entonces está muy sesgado por la visión política, visión social o algún tipo de sesgo cualquiera. Entonces yo creo que en todos lados pasa. Yo me acuerdo de esa noticia, o sea, no era una noticia, era terrible fake. Pero que se puso como que se pacificó mucho en los cristianos esto, así como NASA confirma la existencia de Dios y que todo lo que dice la Biblia es correcto, y que se basaban como en un estudio o pseudo estudio, no estoy seguro si es que habrá sido verídico, así como que confirmaban que este pasaje de la Biblia donde como que se detiene el sol era verídico según un estudio que tal persona de la NASA había hecho.
Y que como Ya. que todos empezaban a compartir así como, oh, cabros, esta es la gran revelación que necesitamos para este tiempo. No estoy Claro. ni por ahí con los profetas, ni con los apóstoles, ni con nadie. La NASA lo dijo, la NASA nos confirmó la existencia de Dios. Claro, o sea, si una persona de la NASA lo confirma, entonces automáticamente todos lo confirman. Claro, Automáticamente Dios existe. Es como eso la... ya comprendo. Sí. Durante esta semana me pasó eso a raíz de la siguiente noticia. Miren, voy a leerles la promoción de una película que se empezó a promocionar en la plataforma de streaming Netflix. 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 Exactamente. Netflix publicó el tráiler de una película en línea con la sinopsis que dice lo siguiente. Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa, ¿no? Solo con la descripción. Voy a dejarlo hasta ahí nomás. Sí, solo con la descripción puedo encontrar varias cosas así que sería para el popular de la gente, así como, ¿qué? Y rasgar vestiduras. Partamos con 11 años, investigar su feminidad, bailar sensual. Ya, listo. Eso hace que toda la gente explote. Ahora continúa con lo que quería O sea, decir. claro. Bueno, yo igual considero que no es para menos, po. O sea, considerando que si en una misma plataforma el encargado de promocionarte las películas escribe eso, yo no tengo por qué dudar que lo que escribió el encargado está equivocado, salvo porque, claro, parece un poco como, ¿qué? Tirado de las mechas, como, ¿qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? Ahora, obviamente ante este titular, esta descripción, de inmediato en medio de las redes sociales empezó en el fondo una especie como de ¿cómo decirlo? Denuncia tal vez a la plataforma de Netflix, Una cancelación. Claro, una cancelación con la hashtag Netflix pedofilia. La película se llama Cuties, C-U-T-I-E-S, ¿ya? Si usted la busca en Google, de hecho, te puede darse cuenta de los efectos de la cancelación, porque la película, creo que no sé si ya está disponible en la plataforma, ¿ya? Pero en Google, si usted la busca, ya tiene cerca de 3.021 calificaciones y la nota que tiene es de un 1.2. Si usted se mete a leer los comentarios ahí, yo por ejemplo voy a leer un par de comentarios y pucha, al parecer ninguno de estos comentarios habla de la película en sí, como de ¿saben qué? La vi y es súper mala la película, o ¿saben qué? La vi y no entendí la trama, y más encima utilizan a niños como objetos sexuales. Yo estoy hablando pensando en la descripción que la misma plataforma dio de la película, ¿no? Una persona que le da una estrella, por ejemplo, dice boicota Netflix, no le volveré a dar no volveré a ver ningún producto de esta cadena, bla, 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 pero en ningún momento habla acerca de que la película sea buena o sea mala, solamente dice esto está mal porque son niños de 11 años y no hay que utilizar a los niños de 11 años, ¿ya? Discurso con el cual yo estoy de acuerdo, siempre y cuando la película efectivamente haga eso. ¿Sí? Perdón, Paco, tú ibas a decir algo. Iba a corroborar la información. No está en la plataforma de Netflix en este momento. Solamente está el tráiler de la película. De hecho, ni siquiera está con el nombre Cuties, está con el nombre Guapis. Ya, porque está en español. Claro, o sea, si tú buscas Cuties no te aparece la película. Al menos acá en Netflix Latinoamérica. Ya, perfecto. Entonces, bueno, todos empezaron a cancelar, así como, ¡ay, qué horrible esto! Y bla, 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 bla. ¿Bien? Ahora, ¿de qué trata la película de verdad? En la película, la protagonista de la cinta es Amy, una niña de origen senegalés, ¿ya? Senegal, desde Senegal, que vive con su madre y sus hermanos en los suburbios de una ciudad francesa que intenta encontrar su lugar en la vida. O sea, contexto, o sea, es una niña viviendo de refugiada
en Francia. Es una familia de origen senegalés, quienes además son musulmanes fundamentalistas, ¿ya? A través de este contexto vulnerable en el fondo, esta chica se siente atraída en el fondo a participar de este grupo de baile en el fondo con estas chicas que son de su misma edad. ¿Para qué? Primero, para salir del contexto de fundamentalismo religioso en el que vive, y segundo, para alcanzar notoriedad. La película, dirigida por una mujer, de hecho, por Maimouna Doucouré, no sé si lo pronuncié bien, perdónenme, en realidad, y muy por el contrario, lo que hace es una crítica y una reflexión acerca de cómo la sociedad y las redes sociales presionan a los niños y a las niñas para actuar de manera sexualmente explícita a fin de conseguir notoriedad, fama, riqueza, likes, compartidas, visitas. La película, muy por el contrario de lo que mucha gente denunció, no es un elogio, es de hecho una denuncia. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron alguna vez una película brasileña llamada Ciudad de Dios. Yo sí la he visto. Yo no la he visto, pero sé que es la brasileña. Ya. Nato, ¿tú te acuerdas de qué se trata esa película? Más o menos. Cuenta la historia de un chico que crece en la delincuencia. O sea, lo típico que en Brasil, las favelas. Y muestran su desarrollo hasta que logra tener un puesto en este negocio de la droga y cosas que lo han involucrado. A grandes rasgos. Exacto. La película Ciudad de Dios, yo creo que es muy parecido a lo que es Cuties. No busca exaltar el hecho de que niños de 11 años se involucren en el mundo de la droga y que se dediquen a robar, como si lo hacen, por ejemplo, algunos videoclips de reggaetón, ¿no? Lo que hace Ciudad de Dios es, de hecho, hacer una crítica a cómo un modelo o como una comunidad o cómo para una sociedad es tan normal que niños de 11 años puedan poseer armas y puedan de hecho asaltar y delinquir, ¿ya? Yo creo que eso era lo mismo que pretendía que hace Cuties y que de hecho fue aclamada en varios festivales internacionales precisamente a raíz de lo mismo, porque no busca exaltar, busca denunciar. Muy por el contrario, no busca decir esto está bien. De hecho, busca que el espectador quede incómodo y diga, pero ¿por qué? ¿Hasta dónde tenemos que llegar como sociedad? ¿Ya? De hecho, parecido al caso de Cuties, me acuerdo ahora del caso del juego The Last of Us 2. ¿Ya? Bueno, Nato, yo me imagino que sabes, no sé si es que tú te enteraste, que la crítica no especializada del juego, o sea, los gamers o los jugadores, y no necesariamente solamente los jugadores, sino que gente que solamente quería criticar el juego, hicieron bolsa este juego en relación a la crítica. Este juego, después del primer The Last of Us, fue como uno de los juegos más esperados del año. Y fue uno de los juegos así como en los que más se tenía fe. Pero pasa que en este juego pasaron dos cosas que a la gente así como de los jugadores y a los no tan jugadores, la gente que solo lo jugaba por moda, les cayó como patada en la guata y lo fueron a hacer así muy bolsa en la crítica, así con las páginas de videojuegos. Pasa que, bueno, en la historia, la protagonista, o sea, la coprotagonista del juego, resulta, después de todo lo que ocurre en el segundo capítulo, o sea, ocurre en el segundo capítulo, termina siendo lesbiana. No sé por qué a la gente como que eso le produjo mucho como conflicto, así como porque de alguna forma no, es que el lobby LGBT está metiendo su cuchara en todos lados, eso le molestó mucho a la gente. Y el segundo caso, la segunda cosa que le molestó mucho a la gente, y espero que bueno, la gente ya tuvo tiempo para jugar este juego si es que lo quería jugar de salida, y si es que spoiler me da lo mismo. El protagonista de la primera entrega de The Last of Us en este juego muere, y muere de una forma como muy poco heroica en relación a lo que fue en el juego anterior.
pero es para claramente darle protagonismo a la coprotagonista en este juego, que es de la cual se trata el juego en general. Entonces, como que el juego, no sé, por ejemplo, en la página IGN, que la IGN no está muy buena como con la crítica, está clasificado por los editores en escala de 1 a 10 con un 10. Y en la página Metacritic lo encontré con un 94 sobre 100. Por la crítica especializada del juego. Pero en el tiempo en el que salió el juego, uno podía encontrar la nota de The Last of Us 2 con un 2 y algo en la nota de 1 a 10. Porque a la gente le pareció así como súper malo sin haber jugado el juego. Y ahí como que lo engancho con el tema del que estamos hablando. O sea, sin tener idea de lo que se trataba, la prensa, por ejemplo, se dedicó a no sé, hacer un montón de como encabezados llamativos solamente para decir así como, oye, este juego tiene lesbianismo y es malo, porque la crítica lo está haciendo bolsa. Pero la crítica era gente que no lo había jugado, entonces la fuente era súper mala. Y un medio tradicional de noticias tomando una fuente pésima para decir que algo es malo, es como lo mismo, o sea, lo mismo que pasa con Curious. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, dice, no, hay que cancelar Curious? ¿La has visto? Así como, oye, pero no, The Last of Us es mal juego, ¿lo has jugado? Entonces como parte por ahí la cosa, como caleta de desinformación en estos casos, pienso yo. Bueno, y que la prensa también hace lo suyo, porque toma la desinformación de la gente y las vuelve noticias. Por eso la importancia de poder profundizar en noticias va más allá de simplemente leer el titular, e incluso va más allá de simplemente leer lo que a uno le acomoda. Por lo general, si una noticia, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que tal personaje que justo es alguien que no es de nuestro agrado, que justo pertenece a un cierto grupo que a nosotros no nos agrada, que tal personaje cometió tal delito, es un error cometer una generalización y decir, sí, vos ven, porque todas las personas de ese colectivo son iguales, ¿no? Pues claro, porque todas las personas que son de este país o que son de este partido político son iguales, ¿no? La importancia de poder profundizar en las noticias no es tampoco que asumamos una actitud simplemente de ya, entonces no voy a leer nada porque todo miente. Precisamente lo que se necesita es que cada uno de nosotros pueda indagar, pueda profundizar y pueda formarse un juicio de valor en base a lo que uno analiza y en base a lo que uno investiga o averigua. Entonces, necesitamos, antes de poder hacernos una opinión de algún tema, profundizar, averiguar más y poder, en el fondo, acceder a información y revisar las fuentes por sobre todo, antes de poder, en el fondo, tomar una conclusión, hacer un juicio de valor. Sin lugar a dudas, hoy en día es la era de las noticias rápidas, y tal vez donde estamos todos tan acelerados, nos hemos acostumbrado a conformarnos tal vez con el titular. Si el titular dice lo que nos agrada, sí, entonces las cosas son como yo creo. Y si el titular dice algo que no nos agrada, entonces no puede ser, estos medios de información que nos manipulan. Ninguno de los dos escenarios termina siendo agradable, porque en un escenario terminas cómodo en tu postura y en el otro escenario no terminas aceptando ninguna visión que tal vez difiera de lo que uno pueda profesar o de lo que uno pueda creer. De hecho, yo creo que el mayor ejemplo de las noticias rápidas es las páginas de noticiarios, así como cadenas noticiarias nacionales de Instagram, porque esas páginas te ponen una imagen con un titular y una breve descripción de la noticia, generalmente noticias en desarrollo, o sea, noticias como muy nuevas, y suben muchas publicaciones en el día con noticias cortas o cortadas, de hecho, en la cual te informan así como muy poco, y uno piensa que leyendo eso uno ya sabe qué es lo que ocurre. Entonces es como, o sea, juega súper en contra
O sea, está bien, por ejemplo, los medios de noticias que tengan sus páginas en Instagram, en Facebook, donde sea, pero juega súper en contra porque creemos que nos estamos informando de noticias, pero la verdad es que no, solamente leemos titulares. Nato, ¿tú qué puedes aportar algo en este momento? Es que, bueno, yo partí hablando sobre los titulares y que muchas veces no concuerdan con el grueso de la noticia, o netamente es falso. Pero, o sea, yo creo que el primer llamado de atención que tenemos que tener nosotros es a ver qué estamos consumiendo. Y repito nuevamente, ver las fuentes de donde estamos recopilando la información. Hay muchos medios sensacionalistas. Eso. Y que, bueno, con tal de vender algo, le van a poner el título que sea. Pese a que no se haya hecho el trabajo investigativo detrás, porque la labor periodística me imagino que es algo súper importante. Entonces, también en cierta forma nosotros al consumir cualquier tipo de noticia basura estamos desmereciendo la labor de los verdaderos periodistas. Bueno, yo como que no tengo nada más que opinar de este tema. O sea, como que siento que hemos hablado bastante sobre el hecho de que, claro, pues somos súper buenos consumidores de titulares, pero somos súper malos para corroborar datos. No sé si es que... Ahí la única recomendación... dale. Tal vez la recomendación es solamente que si una noticia les llama la atención por el titular, precisamente entren a leer la noticia. Precisamente, entren a leerla. Si es que es una noticia de un medio no tradicional, verifiquen cuál es la fuente. Eso se puede ver por lo general al final del artículo. Uh-huh. Y por sobre todas las cosas, procurar siempre tener una opinión personal respecto no a todos los temas, porque es imposible en verdad tener una opinión frente a absolutamente todo, pero sí poder desarrollar en el fondo un sentido crítico, en el fondo poder preguntarse también pues, ¿cómo pudo llegar a pasar esto? ¿De verdad esto está pasando en el mundo? Ante este mismo fenómeno de esta película, o sea, como tal vez nos hubiéramos tal vez arreglado bastantes problemas si es que hubiésemos tal vez buscado acerca de la directora, haber buscado tal vez una entrevista al respecto. O haber visto la película. Yo creo que la mejor forma de juzgar un medio audiovisual o una expresión artística es presenciando la expresión artística. En general, en todo sentido. O sea, en este caso, yo creo que la mejor opción, sobre todo, o sea, después de haber quizás investigado un poco sobre la dirección, la producción, todo, es haber visto la película y haberse hecho su propio juicio, en vez de la opinión de otra persona que te lo dijo. Ahora, si la película te parece nefasta porque, no sé, te pareció mala la dirección, no tiene nada que ver con el argumento. Entonces, hay que poner los pies en la tierra en ese sentido. Ya, pues, muchachos, entonces dejamos hasta acá el capítulo de hoy. Uh-huh. ¿Uno quisiera decir algunas palabras para despedirse? ¿No? ¿Nadie? Tienen tutito los muchachos. Que tengan muy buena semana. Que tengan muy buena semana. Cuídense. No salgan a la calle si no es necesario. Y nos estamos escuchando nuevamente el próximo capítulo. Sí, nos estamos escuchando. Y sobre todo, si es que usted nos quiere opinar algo, les recordamos que tenemos una cuenta en Instagram, @una_lumbrera, donde usted nos puede llegar a hacer todos sus comentarios, quejas, críticas, pataleos, felicitaciones. Y si es que usted nos quiere comprar un paquete Carilu Cookie, lo aceptamos también. Bien recibido siempre. Sí, o sea, le puedo dar mi dirección, usted me las manda para la casita y yo feliz. Nato, ¿algo que decir para despedir? Darle las gracias a todos los que llegaron hasta el final. La verdad los esperamos la siguiente semana y que, bueno, tengan una bonita semana. Solo eso. Los que llegaron hasta el final se ganan como premio una servilleta autografiada por Ignacio. Cobre su servilleta en los comentarios. Ya, gente, nos estamos viendo. Usted paga el envío.
Claro. Así que eso, gente. Chao, chao. Que estén súper bien. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos de la congregación